Hola conejos, bienvenidos de nuevo. En el vídeo de hoy avanzamos otro paso más en el montaje del acuario con una de las partes fundamentales de una instalación de esta envergadura, y son las tuberías de subida y bajada que conectan el SUM con el acuario principal. En el anterior vídeo llenamos la urna justo al borde del rebosadero sin llegar a superarlo, pues para comprobar la estructura y siliconado de la urna y SUM. Os dejo un enlace en la parte superior al vídeo. Ahora necesitamos conectar la urna principal al SUM con una instalación de tuberías de PVC antes de llenar por completo la urna y de esa manera pues comprobar que el montaje de los tubos ha sido satisfactorio y no tenemos fugas. Debemos tomarnos el tiempo necesario para planificar su recorrido, teniendo en cuenta todo lo que vamos a necesitar en su instalación: metros de tubería, su diámetro, codos, llaves de paso, empalmes de 3 piezas, etcétera, etcétera. En mi caso, pues va a ser la primera instalación de tubo rígido que voy a hacer, ya que en los anteriores proyectos no he necesitado de este tipo de instalaciones, utilizando solamente mangueras para conectar el SUM con la urna principal, además de accesorios como el UV o el enfriador. Debido a ello, también os comentaré mis fallos iniciales para que no cometáis los mismos errores, sobre todo a la hora de utilizar el menor recorrido posible y el correcto encolado de los tubos para evitar posibles fugas que nos obligue a realizar engorrosas modificaciones. La configuración de las bajadas son 4 tubos de 32 milímetros y 2 tubos de subida de 25 milímetros. El por qué siempre debe ser más grande el diámetro de bajada que de subida. En mi caso, por el tamaño de la urna, nos interesa tener un caudal de bajada alto, además de evitar de esa manera que puedan obstruirse con facilidad. Y en la subida un diámetro más pequeño, en este caso 25 milímetros, para que la bomba pueda subir de forma correcta todo el caudal según su potencia. En mi caso irá instalada una bomba de 12.000 litros hora, del que hablaremos en posteriores vídeos. Iniciamos el montaje con las tuberías de bajada, en el que lo realizamos en forma de L hasta la base de la estructura de hierro, y posteriormente irá pegada dicha estructura quedando oculta detrás de ella, dejando solo a la vista los tubos que van a ir conectados a la bomba de subida. Como no quiero realizar agujeros en la estructura de hierro, me he decantado por estas grapas adhesivas parabridas, que la verdad pues me han sorprendido mucho su fuerza de pegado. Ya veremos después pues con el tiempo si realmente siguen aguantando igual de bien. A la hora de realizar los cortes intentaremos que sean parejos, sin inclinaciones, y donde posteriormente limpiaremos de rebaba. En mi caso utilicé al principio el serrucho, pero finalmente, por el coste bajo que tiene, adquirí una cortadora de PVC con las ventajas de un corte limpio y recto, sin la necesidad de estar limpiando los bordes de imperfecciones. Otro punto que no tuve en cuenta es limpiar con alcohol las zonas a pegar y utilizar el gel que pega los tubos tanto en una superficie como en otra. Eso me acarreó alguna fuga que tuve que corregir, y a la hora pues de pegar los tubos también es importante evitar el realizar un giro para encajarlos, ya que eso resta eficacia al gel y pueden crear zonas por donde el agua a una alta presión, como ocurre con las tuberías de subida, haya fisuras en el pegado y pierda por los bordes de los codos que unen los tubos. Otro aspecto importante en la subida es, una vez hemos finalizado la instalación de esta parte, unir con tubos flexibles la bomba. Eso ayuda a evitar posibles vibraciones y tener algo más de juego y comodidad a la hora de desmontar la bomba para su limpieza. Fallos que he tenido de planificación en esta parte de la instalación es no haber utilizado codos de 45 grados, que me hubiera supuesto mucho menos metros de tubos y codos.
En cuanto a la instalación de los tubos de bajada, sí que tenemos mucho menos recorrido, ya que bajan directos a las llaves de paso instaladas en 2 de los 4 tubos, que nos servirán para en un futuro ajustar el flujo en caso de tener ruidos con el aire que pueda entrar en el tubo, jugando también con las aberturas de aire que tenemos en las T's de los rebosaderos. Y en los otros 2 tubos de bajada hemos instalado empalmes de 3 piezas por si en un futuro realizamos modificaciones, además de permitirnos tener cierto juego de movimiento en el ángulo de la bajada. Finalmente terminan desembocando en la primera cámara, donde tenemos una base casera de metraquilato donde apoya el perlón, además de estas esponjas que, al no tener llena completamente la urna, los tubos hacen ruido al mezclarse el agua con el aire. Y para reducir dicho ruido tengo temporalmente estas esponjas colocadas. Esto es temporal, ya que en esta parte derecha disponible irá en un futuro una precámara de chaeto. Por el momento la alga chaeto irá instalada en esta cámara, que su función inicial es de esquejero, pero hasta que el acuario no esté maduro no podremos utilizarlo como tal. De mientras su función temporal será albergar el alga chaeto. Para evitar que trocitos de la alga puedan acabar en la cámara de la bomba, me están mirando de realizar una cesta medida pegada a la cascada que contendrá perlón por encima del nivel del agua para un filtrado en seco. Dicha cesta tendrá diferentes niveles en el interior para ajustar la bandeja donde reposará el perlón y de esa manera poder ajustarlo en función del nivel del agua en el sump. Una vez finalizada la instalación de subida y bajada, realizamos la comprobación, terminando de llenar la urna hasta el borde de los rebosaderos. En la salida sí que tuve alguna fuga que tuve que modificar y reparar, así como añadir un empalme de 3 piezas en uno de los tubos de subida, y de esa manera podemos ajustarlo fácilmente a la boca de salida de la bomba. Espero que os haya sido de utilidad para vuestros futuros proyectos. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.